Hola a todos y todas. Bueno, en el contexto de la reforma judicial, creo, y evidentemente de las próximas elecciones, este 2 de junio, creo que es importantísimo conocer los perfiles de las personas que son candidatos y candidatas para ostentar un cargo, ya sea en la Suprema Corte, en los diversos tribunales y en los juzgados de distrito. Y hoy quiero tener una conversación con Abraham Dávila, que es candidato a ministro de la Suprema Corte. Es el candidato número 39 de la boleta. Es la boleta rosa, ¿correcto? Morada. Morada, la boleta morada. Y, y creo que en este contexto de tanta incertidumbre, conocer a los candidatos y candidatas es fundamental. Y creo que hay mucha confusión, ¿no? Sobre todo en relación con qué puede, por ejemplo, proponer, qué puede prometer un candidato o candidata a ministro o ministra, sobre todo considerando la diferencia o la particularidad de un puesto en la judicatura a diferencia de otros puestos electorales, como pueden ser legisladores o personas en el poder ejecutivo, ya sea el federal o los gobernadores. Entonces, ahora me gustaría que empieces diciendo cuál es el alcance de tus propuestas y cuál es el compromiso que tú puedes tener al momento de, digamos, difundir estas propuestas. ¿A qué te puedes comprometer y a qué no? A ver, hay temas que sí te puedes comprometer. Entiendo que podrás decir, a ver, pues aquí no puedes ofrecer un servicio público, no puedes, ni modo que dejes de ofrecer, emitir una sentencia perfecta. Entonces sé que es difícil, pero yo resumiría tres puntos que sí me puedo comprometer. Número uno, el tema de la corrupción. Y eso es muy importante. Yo te comentaba, algún día te comenté, Ceci, que trabajé en un juzgado de distrito y entonces el juez platicaba con cada uno de nosotros y nos decía la importancia de tener cierta distancia con los litigantes, aun cuando fueran tus propios compañeros de la universidad, porque la información que se maneja particularmente en tribunales es de alta responsabilidad. Luego entonces, imagínate, Cecilia, cuando te encuentras a altos funcionarios del Poder Judicial, por ejemplo, en eventos de relación, en eventos de litigantes, incluso algunos de dudosa honorabilidad, ¿tú crees que ese ejemplo, un juez, un magistrado, un secretario, cualquier miembro del Poder Judicial lo seguiría? Pues, a ver, entonces el tema de códigos de conducta dentro del Poder Judicial, eso sí depende de ti, de tu equipo. Y bueno, en el caso particular, no puedes dejar de ser ministro 8 horas, o solamente ser ministro 8 horas y el resto de las horas tener una vida diferente a la congruencia que debe tener un ministro. Ese es uno. El otro punto, sin duda, es la capacitación. No solamente de jueces y magistrados, sino todo el personal del Poder Judicial y particularmente de una ponencia deberán tener conocimiento en materia de derechos humanos y supremacía constitucional para que desde que entra a la Corte una persona de grupos vulnerables o de cualquier tema sepan cómo atenderlo. Alguien comentaba que incluso era difícil llegar a la corte, entrar a la corte. Entonces, bueno, incluso en toda persona del Poder Judicial debe saber cómo esos conocimientos en derechos humanos y supremacía constitucional. Y el último, que es tecnología, que eso también puede hacer mucho el ministro por el rol que juega, que es el tema de utilizar esa tecnología para eficientar la justicia. Te voy a poner un ejemplo. En mi caso, a mí me tocó la transición de las máquinas de escribir a las computadoras y decíamos, a ver, esto va a venir a revolucionar el tema del Poder Judicial y así lo hizo, ayudó mucho el tema de las computadoras. Pero hoy en día, por ejemplo, una norma restrictiva que tendría que pasar un test de proporcionalidad, pues sería maravilloso que tuviéramos un sistema, un software que me ayudara, o al secretario, al juez, al magistrado, al ministro, a evaluar este test de proporcionalidad. Y así un test de muchos principios constitucionales que puedan facilitar emitir las sentencias mucho más rápido, pero sobre todo más efectivas. Quiero tocar un tema en relación con el punto 2 que tiene que ver con capacitación y profesionalidad. Creo que todas las personas que estamos del lado del litigio y también estuvimos del lado del Poder Judicial entendemos que son mundos básicamente
no quiero decir contradictorios, pero extremadamente diferentes, ¿no? Entonces, lo que yo te quiero preguntar es, tú estás compitiendo contra otras personas que vienen de carrera judicial, ¿no? Y venir de carrera judicial implica de que desde los 18 años llevan una preparación continua, porque creo que el acercamiento a los derechos humanos desde el Poder Judicial es un poco distinto. Entonces, lo que yo te quiero preguntar es, ¿qué, digamos, beneficios o aptitudes crees que tú tienes? No que no tengan las personas de carrera judicial, pero que te ponen a la par con esa capacitación continua que las personas de carrera judicial por lo general llegan a tener. Mira, algo que es muy importante es decir, es el tema de la heterogeneidad en la corte. Entre más heterogénea es más rica. Si todos fueran del Poder Judicial o todos fueran externos, entonces eso variaría las cosas. De hecho, había una regla no escrita hasta hace algunos años donde se proponía un ministro de carrera y un ministro que no era de carrera. Y eso te garantizaba cierta homogeneidad. Te voy a platicar por qué. Yo tengo un caso que pongo mucho como ejemplo de derechohabientes, pacientes que son derechohabientes de un sistema de seguridad social y que los programan a cirugía, por ejemplo, a 3 meses. Entonces, bueno, promueven un juicio de amparo y el juez otorga una suspensión de plano para que lo operen de inmediato, en ese momento, porque le están violando un derecho fundamental, que es la protección al derecho a la salud. Y entonces, ¿qué crees que hace el director cuando llega a la orden del juez pidiéndole, ordenándole que lo opere? Lo que va a hacer que hacen todos los directores de hospitales, tienen un quirófano con 5 lugares y tienen lleno a 3 meses, pues lo que hacen, sacan a uno para meter a que les dijo el juez. Entonces yo te pregunto si esto es lo que busca la Constitución. Si lo que busca la Constitución es quitarle el derecho a uno para dárselo a otro. Y la respuesta evidentemente es no. Pero como juez que estás de carrera judicial, pues no tienes la sensibilidad para ver lo que realmente está pasando en el hospital. Entonces, lo que el hospital y la Constitución quiere es que se respete el derecho a los dos. Y entonces, bueno, ordenar en su caso que se derive a otro hospital del mismo sistema, de otro sistema, se subrogue un hospital privado, muchas alternativas, pero garantizar el derecho a ambos. Luego, entonces, por eso es importante no solamente ver, la carrera judicial te da mucha experiencia, pero te da poca sensibilidad. Entonces, combinar estos dos factores nos hará sin duda una gran corte, una corte heterogénea, que es lo que yo buscaría. Y ahorita que estás hablando, por ejemplo, ya metiéndonos a temas un poco más técnicos, ¿cómo ustedes creen que el Poder Judicial va a operar en su integralidad cuando, por virtud de la reforma judicial, también se implementaron muchas reformas, no solo a la estructura orgánica del Poder Judicial, sino, por ejemplo, a los efectos de la sentencia de amparo, a los efectos de las suspensiones, digamos, ¿cómo, cómo como ministros, jueces, juezas, magistrados, magistradas, vamos a operar dentro de ese sistema que se vuelve mucho más restrictivo en materia de derechos humanos, sobre todo por lo que hace al alcance de protección del juicio de amparo? Bueno, a ver, tenemos, iniciando, yo me preocuparía sí esa parte, pero me preocuparía más la corte que vamos a recibir. Una corte con un rezago altísimo en tema de expedientes por resolver y hoy uno de los temas para mí importantes de la reforma es un plazo de 6 meses para resolver todos los casos de la corte, excepto que los justifiques. Entonces, por supuesto que es un tema preocupante y estoy convencido que la única manera que van a poder evacuarse en tiempo, en forma y con efectividad es con tecnología. Esto es, así como te comenté ahorita, el tema de un test de proporcionalidad, un test de progresividad, etcétera, lo tendríamos solamente con tecnología para hacerlo de una manera eficaz y eficiente. Y ahorita Y hablando co- de la corte que se va, que digamos en los últimos años la corte, digamos, no es de que ha emitido, todas han sido sentencias paradigmáticas, pero ha emitido algunos puntos paradigmáticos, digamos, en los últimos años, sobre todo en la novena, décima y undécima época. Ustedes como nueva corte o tú como candidato, ¿qué criterios crees que deberían, digamos, evaluarse para continuar implementando esta, digamos, línea de jurisprudencia que se viene, digamos, arrastrando desde los últimos, bueno, desde las últimas décadas? bueno, a ver, vienen muchos temas novedosos. Yo te quiero poner uno de ellos. El tema, por ejemplo, yo que me dedico a temas de salud, el tema de la eutanasia. Es un Mm, ujú. reto.
Es un reto y viene y va a llegar seguramente a la Corte. El tema de la objeción de conciencia, el sobreponer cuando se chocan estos dos derechos constitucionales, cuál ponderas y por qué lo ponderas. La Corte lo resolvió el Pleno en una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos, en donde plantea, hace la declaratoria de inconstitucionalidad y expulsa del texto ese artículo de que contemplaba el derecho a la objeción de conciencia y no significa que no exista, sino que no está bien regulado, entonces ordena que se regule adecuadamente. O, por ejemplo, el tema de la subrogación de vientre. A ver, Cecilia, tú sabes que la salud, tu cuerpo es un bien jurídico no disponible. Por eso cuando donas sangre no puedes cobrarla. Por eso la donación de órganos es altruista, porque no es un bien jurídico disponible. Entonces te encuentras con otros derechos. A ver qué pasa con la subrogación de vientres. Ahí se paga por la Correcto. subrogación del vientre. Entonces, ¿es disponible o no es disponible? Entonces, cuando empieces a abrir esas ventanas, pues va a haber otras que se van a seguir abriendo, porque si autorizas eso o contemplas su constitucionalidad, pues te abrirá otras ventanas para trasplantes principalmente. Hoy en día, digo, temas novedosos y temas hoy en día vigentes. Yo, es más, te pongo otro todavía. Hoy la Ley General de Salud todavía contempla el que para acceder a un tema de fertilidad, una mujer requiera la autorización del esposo si es casada. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que es una violación flagrante al derecho a la autonomía corporal, ¿no? Sí, pero habrá quien diga que tratándose de hijos en el matrimonio te genera también cargas alimentarias. No, Para bueno, empezar. por supuesto, pero eso requiere un análisis de constitucionalidad Exacto, muy complejo. Ahí yo te quiero hacer una exacto. pregunta. Sí. Los temas que resuelve la Corte son temas, por un lado, complejísimos, digamos, los temas de relevancia constitucional, y por otro lado, muchas veces los resultados son poco populares, ¿no? Porque la Corte lo que tiene por objeto no es responder al electorado, sino es responder a los principios constitucionales. Y muchas veces los análisis de constitucionalidad son, por naturaleza, poco populares. ¿Cómo nosotros podemos, o sea, o cómo una corte elegida electoralmente va a poder responder a esta tensión entre resolver temas o controversias de gran relevancia y también atender a las necesidades del electorado? Fíjate que en el caso particular no creo que haya ese conflicto, Cecilia, porque el tema electoral tiene que pasar. O sea, ya pasó el tema electoral y se acabó. Esto es, no, un ministro no puede desarrollar su función para complacer al electorado. Tiene que hacer su función en virtud de lo que establece la Constitución, tratados internacionales, etcétera. Entonces, tendrá que hacerlo. Y hay casos, muchos complejos como el que platicamos ahora, pero muchos que también no lo son, porque cuando analizas un tema, el conocer si es constitucional o no una norma muchas veces es más, no es tan complicado. El tema es cuando chocan estos conflictos, cuando hay conflictos de derechos constitucionales. Eso sí lo veo mucho más complicado porque son muchas variantes, particularmente cuando se hace el análisis abstracto de cuando no hay un caso particular, haces este análisis abstracto y entonces las hipótesis son muchas. Cuando tienes un caso particular, bueno, es mucho más fácil establecer su constitucionalidad o no en función del caso, pero no cuando se hace un tema abstracto. Alguien comentaba en una universidad, ahora que estaba, qué opinaba de un tema de si era necesario o no esperar un dictamen de uno de los ministros que lo solicitaba para determinar si una norma era inconstitucional o no. Entonces, bueno, habrá casos excepcionales, pero por regla general, cuando una norma es inconstitucional, es evidente que es inconstitucional. O sea, difícilmente requieres este tipo de dictámenes. Hay excepciones donde sí, sobre todo sí, en los casos cuando vulneran otros derechos, pero eso es lo que creo. Sí, digo, entiendo esta parte. Yo creo que cuando se resuelve sobre la inconstitucionalidad de una norma, incluso desde un punto de vista abstracto, porque como sabemos, la Corte por lo general resuelve temas de constitucionalidad en abstracto, sobre todo mediante acciones de inconstitucionalidad, digamos, los temas que se resuelven son en abstracto, no necesariamente aplicado a un caso concreto. Exacto. Lo que sí creo es que cuando analizamos la constitucionalidad de una norma,
por lo general la complejidad viene en la mayoría de los casos, y creo que en todos los casos se suscita un conflicto de derechos. Eso es lo que genera la posible inconstitucionalidad de la norma, no que dos principios constitucionales colisionen. Ahora ahí mi pregunta es cómo seguir, digamos, sustentando o sujetándose a una postura que es de naturaleza impopular cuando necesitamos todo el tiempo estar haciendo campaña, es decir, cuando mi posición en la Suprema Corte me lo da el electorado. ¿Eso también Sí. involucra más rendición de cuentas que lo que tenía la Corte anterior? No, sin duda, pero a ver, Ceci, en el momento en que, en el caso de los ministros de la Corte, te eligen a 12 años y se acabó. O sea, ese reto lo podrían tener magistrados y jueces, donde ellos sí los eligen y podrían repetir y tendrían que someterse otra vez a este proceso electoral. Y ellos, bueno, lo podrán tener en los casos donde los jueces particularmente, ellos sí tienen muchas más acciones que sean impopulares, particularmente en la forma en cómo extienden sus suspensiones provisionales o definitivas y además en el ámbito de leyes también el juez conoce de amparos contra leyes. Entonces, sin duda que tendrán un mayor reto. Ellos sí, este conflicto que tú comentas. En el caso de ministros, se elige el ministro por los 12 años y ya no hay forma de que vuelva, de que pueda regresar. Oye, y hablando de tus propuestas, estamos hablando, en el caso de corrupción sobre todo, quiero que me platicas un poco como lo que tú veías del sistema de rendición de cuentas de los ministros y el sistema de rendición de cuentas al que tú crees que se podría sujetar no solo tu campaña, sino en el caso de que resultes elegido para ministro. A ver, es decir, en el caso particular, temas de corrupción, si existiera un tema, pues ya debería de haber conocido el Consejo de la Judicatura, procesar en general a alguno de los ministros. Esto sabemos que era prácticamente imposible. En México es prácticamente imposible. Entonces, hoy en día lo que yo propongo es estos códigos de conducta donde tú, digo, un ministro es completamente visible de toda la gente hoy más que nunca, particularmente hoy con el tema de las campañas, pero un ministro tiene que ser, desde mi punto de vista, incluso Ceci, debe tener una labor mucho más modesta de lo que hemos visto. Yo recuerdo, me enamoré del trabajo de un ministro cuando todavía no había Consejo de la Judicatura Federal y el propio ministro era el que te hacía la visita al juzgado. Y entonces cuando veía yo al ministro Luis Fernández Doblado, que era quien nos visitaba, pues veía un hombre 100% enfocado a su trabajo, modesto, un hombre con una carrera alejado de los reflectores, sí propuesto entonces por el presidente de la República, pero era un trabajo de chamba, de estudio, acuérdate de Mariano Azuela, de tantos ministros que eran pues chambas de 100% institucionales, era la corte, sus sesiones, regresaban a visitar juzgados, y creo que esa corte me gustaba y me gustaba mucho más que la corte que responde, que pueda responder a intereses políticos o que tenga que estar una corte política. Esa corte no me gusta. Y ahorita con la disolución del Consejo de la Judicatura y la entrada en operación del Tribunal de Disciplina Judicial, ¿me podrías platicar un poco de tu opinión de este tribunal y cómo puede sujetar o afectar la función jurisdiccional en general? Bueno, a ver, el Tribunal de Disciplina tiene un gran reto, que es evaluar el trabajo de todos los servidores públicos del Poder Judicial. El tema es que llegue en el tema electoral con compromisos, como todo. A ver, si llega el que te va a evaluar, el que te va a supervisar, llega con compromisos de un partido político o o de una persona, un poder fáctico, el día que este juez, este magistrado emita una resolución que afecte, que no sea popular para ese grupo, pues va a llegar y te va a auditar y o te va a inventar. Entonces, evidentemente, el riesgo del tema electoral es la intervención de grupos fácticos. Yo te comentaba, no, bueno, no te comentaba, pero te platico, que cuando inicié el tema de esta campaña, conociendo que era un tema donde solamente se había autorizado la difusión a través de redes sociales e impresos, hablé con 10 agencias de publicidad, no siendo un experto en publicidad. Cecilia,
8 de las 10 agencias de publicidad me ofrecieron cosas ilegales. Me ofrecieron encuestas. Me ofrecieron que para no rebasar el tope de campaña, pagar dinero por fuera, en efectivo, etcétera. Yo te pregunto, si no es un sinsentido aspirar al alto tribunal constitucional haciendo trampa. No, bueno, por supuesto. Entonces, a ver, cuando tú te encuentras estas encuestas que yo las veía desde el primer y segundo día, decía, a ver, el tema de la corrupción no solamente está en el servicio público, está también en el ámbito privado. Y no solamente eso, lo grave es que esté dentro de los candidatos que estamos haciendo campaña. Eso sería peor todavía. Y el gran reto lo tiene el INE, porque si el INE identifica estas cosas que son irregulares, debería de inmediato sancionarlas para que el resto dejara de hacerlo. Pero si no dice nada, como hasta ahora, ante determinadas eventualidades, pues tendremos una elección que nunca más vamos a querer volver a ver. Entonces, es cuando dejan entrar a los poderes fácticos, a estos eh, sí, poderes políticos y son los que pudieran en algún momento influir en que este tribunal de disciplina pudiera estar enfocado pues precisamente para decidir a quién a quién dejar permanente y a quién buscarle un tema para sancionarlo. Oye, Abraham, y otra pregunta en relación también.